Bien, bueno, vamos a terminar de ver un poco entonces la última de los marcos teóricos que abarcan, o que, mejor dicho, hacen su aportación a la teoría psicopedagógica. Recordábamos que estos marcos teóricos aportaban de repente muchos elementos conceptuales, ¿sí? De digamos, que componen la teoría psicopedagógica y que nos ayudan a comprender al sujeto desde otro lugar, ¿sí? Pero que bueno, que habíamos dicho que estos elementos o estos conceptos, ¿no? De repente también tienen su propia significación en cuanto a lo que tiene que ver con vamos a decir, con el aprendizaje o con el objeto último de la psicopedagogía, ¿sí? Eh, Estábamos viendo puntualmente ahora, o estaba por lo que íbamos a terminar de ver hoy, es la teoría de Piaget, ¿sí? En la clase pasada habíamos hablado un poquito cómo surgía esta teoría, o digamos, en base o fundado, digamos, en qué surge, ¿no es cierto? Y todo lo que ello implicó, es decir, esta teoría sabemos que fue fundamental, ¿no? A la hora de establecer las bases de la psicopedagogía. Es decir, si acá, digamos, no hubiera existido el trabajo de Piaget, obviamente que no podemos hablar de psicopedagogía. Seguiríamos hablando de psicología o desde otro lugar, ¿no? Como indicábamos en alguna de las primeras clases. Eh, Habíamos hablado que Piaget, digamos, parte de la biología, por eso muchos conceptos que él plantea de repente eh, son muy parecidos o vienen de la biología. Entonces, seguramente, como vienen de ahí, digamos, como que adquieren también otro significado, ¿no? Es decir, decíamos que Piaget había empezado a trabajar, ¿no? Con los seres vivos, esto de qué pasaba con los seres vivos, con los animales, cuando de repente tenían que enfrentarse a una nueva situación, es decir, como ocurre con un sujeto normal, ¿no? Es decir, cuando se enfrenta a una nueva situación de conocimiento, qué elementos o qué recursos o qué estrategias ponía en juego de repente para poder enfrentar esa nueva situación de conocimiento, ¿sí? Él hablaba de 4 factores, ¿sí? Hablaba uno que era un factor netamente biológico, el desarrollo del sistema nervioso central y el desarrollo obviamente, de toda la parte orgánica. Después hablaba de la interacción social, ¿sí? Eh, Previamente a esto, perdón, estaban las primeras experiencias de vida, ¿sí? Y por último, hablábamos de la tendencia al equilibrio, este concepto que él también toma de la biología, que es la homeostasis, que habla del equilibrio. ¿De qué tipo de equilibrio que estamos hablando? Estamos hablando de un equilibrio en donde de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento. Ese es el equilibrio, digamos, necesario que, digamos, algo de esto habíamos hablado en en las clases, en las otras clases, cuando empezamos a hablar de psicología del aprendizaje del adulto, ¿no? Esto de que el adulto necesita conocer qué es lo que está estudiando, encontrar el sentido a eso que está estudiando, a eso que está eh, intentando conocer, ¿sí? Todos estos elementos
que se ponen en juego, ¿no? Que necesita descomponerlo, que necesita razonarlo, que necesita reflexionarlo, ¿sí? Entonces, la cuestión pasaba por decir, bueno, cómo el sujeto, ¿no es cierto?, se posicionaba frente a esta nueva situación de conocimiento. Y que la clave, digamos, es brindarle al sujeto situaciones que le provoquen eso que llamamos el desequilibrio óptimo. ¿Qué era el desequilibrio óptimo? Esta situación en donde el sujeto se desacomoda, ¿m? Pero que, digamos, se desacomoda, pero que tiene posibilidades, ¿no?, de superar esa situación de desequilibrio o de desacomodación. Entonces, la cuestión pasaba por decir, bueno, ¿qué tipo de situaciones brindamos o proponemos al sujeto? ¿Sí? Piaget, en su teoría o en su trabajo, va a establecer un concepto que es el mecanismo de que es la adaptación. Piaget toma la adaptación también. Justamente ven que seguimos con los términos que vienen de la biología. ¿Mm? Esto de la adaptación como mecanismo que el sujeto utiliza justamente para poder, ¿no es cierto?, enfrentar situaciones nuevas o situaciones, digamos, imprevistas. Habíamos dicho que Piaget hablaba de adaptación, primero partía del concepto puro de adaptación desde la biología, frente a, por ejemplo, de repente situaciones del medio imprevistas o cambios en el ecosistema o cambios climáticos, o sea, cambios que necesita, donde el organismo necesita acomodarse frente a esto nuevo que se presenta. Bueno, Piaget lo que hace es transportarlo a lo que es la construcción del conocimiento. ¿Sí? Él va a decir que el sujeto también, cuando enfrenta una nueva situación de conocimiento o una nueva situación, digamos, de aprendizaje, pone en marcha un mecanismo de adaptación, es decir, pone en marcha un mecanismo que le permite apropiarse de este nuevo conocimiento o de esta nueva situación a la que debe enfrentar. Piaget, Perdón, sí, disculpe, ¿puedo dar un ejemplo? Sí, quiero saber si esto sirve de ejemplo. a A mí ver, me pasó de trabajar en un jardín, era la nueva, digamos, la maestra nueva, y veía como que al principio no me aceptaban mis compañeras. Entonces yo utilicé como un mecanismo de adaptación, digamos, porque me costó más a mí que a los nenes adaptarse. Y entonces hacía esto, no sé, 10 compañeras, ella me hace acordar a tal tía, la otra me hace ajá, acordar a una prima, la otra a una vecina, y tuve que empezar a hacer eso y verle el lado positivo porque no me podía adaptar al trabajo, y después terminó todo bien, pero es como que en cada lugar nuevo donde no conozco, trato de relacionar a esa persona con algún familiar o alguien que quiero. No claro, sé, bueno, eso es un mecanismo adaptatorio, exacto, es decir, uno que hace, digamos, en un primer momento, como te pasó a vos, digamos, empieza a tantear un poquito el ambiente, vamos a decir. Voy a decir, bueno, a sí. ver, juego callado, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué es lo que quieren hacer acá, ¿no? Y cuando uno ya más o menos va teniendo una primera idea o una primera noción, ahí empieza a experimentar, es decir, empieza a accionar, ¿no? En el caso tuyo, como vos decías, ¿no? Este tema de que de repente, por ejemplo, utilizaste este mecanismo de parecidos, ¿no? Con algún familiar o con alguien, alguna persona significativa.
Bueno, acá pasa exactamente lo mismo con el conocimiento, exacto. Es decir, ¿qué hace el sujeto? El sujeto en la adaptación empieza a experimentar, empieza a tantear, empieza a decir, bueno, a ver, ¿por dónde puede venir la mano? ¿Por dónde, de qué se puede tratar esto? ¿Sí? ¿Cómo puedo trabajar con esto? ¿Cómo lo resuelvo? O sea, tiene muchos vericuetos, digamos, en donde el sujeto justamente lo que pone en juego es este mecanismo, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo me pongo a trabajar con esto nuevo que me toca enfrentar? ¿Sí? De ahí vienen las primeras experimentaciones y los primeros conceptos que van a ser fundantes en cuanto a la construcción de un nuevo conocimiento. Por eso hablamos de construcción, de constructivismo y de que hablamos de estructuras de conocimiento. ¿Sí? Es decir, la adaptación que me va a permitir, a partir de lo que yo sé o de lo que yo eh, puedo saber o de lo que yo ya conozco, empezar a andar ese camino nuevo, ¿sí? Un poco el ejemplo que decía Gabriela recién, ¿no? Este tema de que de repente, claro, necesito conocer, necesito ver, necesito ir tanteando, necesito ir viendo para poder empezar a andar, porque digamos, si uno no comprende, ¿sí? Uno no va de una, decimos así, yo me mando, para mí es así, lo dejo así, no, uno se frena, se para, trata de pensar, trata de reflexionar, y Piaget por eso dice también que la adaptación consta de dos mecanismos, que es la asimilación y la acomodación. ¿Mm? Es decir, ¿qué entendemos por asimilación y qué tenemos por acomodación? ¿Sí? En la asimilación, el sujeto digamos, es la primera instancia, vamos a decir, de la adaptación. El sujeto lo que va a hacer es incorporar ese nuevo elemento o tratar de incorporar ese nuevo elemento o ese nuevo conocimiento que se le presenta. ¿Sí? Es decir, es este primer encuentro, ¿no? O este primer momento en donde le toca enfrentar y decir, bueno, a ver, esto puede ser para esto, o esto puede servir para lo otro, o esto lo podría resolver de esta manera, ¿sí? Y eso va a dar lugar a el segundo mecanismo, que es la acomodación. Es decir, la acomodación es el sujeto cuando ya sabe, cuando ya tiene la certeza de para qué sirve algo, ¿qué hace? Eso nuevo lo incorpora a lo que ya sabe. ¿Sí? O sea, una vez que lo entendí, esto es así, entonces lo incorpora a algo nuevo. Por eso hablamos, perdón, a algo anterior, no a algo nuevo. Por eso hablamos de construcción de conocimiento o constructivismo o formación de estructuras. Es decir, estas estructuras de conocimiento no van a estar en el aire, ¿sí? De repente están fundadas en un saber anterior, o en algo que yo ya sé, o en un saber previo, ¿sí? Es decir, esto se produce justamente cuando yo puedo entender algo y lo pude acumular, ahí se produce la acomodación. Es decir, cuando yo lo pude adaptar a mis esquemas previos de conocimiento. ¿Qué es un esquema de conocimiento? Un esquema de conocimiento es un mecanismo o una forma de interactuar con un conocimiento, ¿sí? O una forma de interactuar con un determinado concepto, ¿sí? Profe, y ahí es cuando, perdón. Sí, decime. Puede ser que cuando se logra la acomodación es cuando uno puede aplicar ese conocimiento a algo.
que lo puede relacionar con otras Claro, cosas. es decir, uno empieza ya a sacar otras conclusiones y empieza, digamos, a enfocarlo o a encontrar como distintas variantes más o menos a ese conocimiento, ¿sí? O empieza a extraer distintas ideas en ese conocimiento que ya pudo incorporar. Ah, esto era así. Ah, entonces cuando me pase esto puedo hacer esto, ¿sí? O cuando se presente tal situación lo puedo encarar de esta forma. ¿Sí? Es decir, es como que uno le da, vamos a decir, el sello propio en este aspecto. Es decir, ¿por qué? Porque se basa en algo que yo ya conozco. Por eso Piaget hace tanto hincapié y en un concepto que hoy en día es eh, eh, muy tenido en cuenta, que es el de los saberes significativos. ¿Qué son los saberes significativos o aprendizajes significativos? Son aquellos aprendizajes justamente que tienen sentido en la vivencia del sujeto o que adquieren un sentido en la propia vivencia del sujeto. No es algo, digamos, decontextuado, no es algo que no tiene ni idea de lo que está hablando. O sea, esto es como una cosa que vi una vez, o esto es como lo que yo una vez vi, no sé, en la televisión, ¿sí? Es decir, empieza a encontrar, ¿no?, el sentido y la ubicación a ese conocimiento nuevo. Piaget va a hablar de 3 tipos de asimilación. Él va a hablar de una asimilación reproductora, recognitiva y generalizadora. ¿Mm? Reproductora, recognitiva, generalizadora. Bueno, la reproductora, ¿sí?, es o implica la mera repetición de un reflejo. El bebé que se chupa el dedo, no que se chupa el dedo, perdón, que tiene el reflejo de succión, ¿no? Pero no tiene, lo hace porque por reflejo, pero no sabe para qué es, ¿sí? Entonces, eso es mero reflejo sin poder entender para qué sirve ese reflejo de succión. Cuando hablamos de asimilación recognitiva, sabe para qué se utiliza ese reflejo o empieza a encontrar el sentido para ese reflejo de succión. Es decir, sabe que es para tomar la teta de la mamá o para tomar la mamadera, o sabe que es para comer, ¿sí? Empieza a encontrar digamos, la verdadera utilización de ese reflejo. Y la generalizadora es cuando el sujeto empieza a experimentar en otros elementos, ¿sí? Es decir, se chupa el dedo, chupa un almohadón, chupa un juguete, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que quiere lograr es el mismo efecto que obtiene, en todo caso, succionando el pecho de la madre o succionando la mamadera. Es decir, cree que si succiona un almohadón, también va a tomar la leche o va a tomar algo, ¿sí? Entonces, empieza a experimentar esto, ¿sí? Una vez que se da cuenta de que esto no hay, no tiene el mismo resultado, ahí se produce la acomodación. Es decir, el almohadón no es para chupar, o el almohadón no es, o el juguete no es para chupar, o el dedo no es para, o si chupo el dedo no voy a tener el mismo placer o el mismo resultado que chupando, no sé, la mamadera, ¿sí? A esto se refiere, es decir, cómo el sujeto empieza a construir estas primeras nociones, ¿no?, o estos primeros esquemas de conocimiento,
Estas reacciones, Piaget la denomina reacción circular. ¿Qué es una reacción circular? El sujeto empieza a hacer una determinada acción para obtener el mismo resultado. Por ejemplo, el chico que está en la cuna tira un cordón y escucha música. Bueno, entonces cree que a lo mejor tirando el cordón, no sé, de una lámpara, tirando el cordón de la ventana, va a obtener también la música. Y no, ahí está el tema. Es decir, este esquema, esta reacción circular se va a ir modificando, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ir experimentando y se va a dar dando cuenta de que no, digamos, no tirando de todo el lado va a obtener el mismo resultado, ¿sí? Como pasaba, por ejemplo, recién con el tema del reflejo de succión, ¿sí? Bueno, Piaget también va a elaborar lo que llamamos los estadios. ¿Qué son los estadios? Los estadios son etapas en la construcción del conocimiento. ¿Mm? Es decir, el sujeto va evolucionando en el pensamiento y en el conocimiento. Entonces, ¿qué pasa con los estadios? Los estadios, a ver, son una referencia. ¿Mm? Porque muchas veces pasa ¿no? Que chicas que estudian, ay, mi nene no hace esto a los 8, mi nene no hace esto a los 10. Entonces, como que se traumatizan un poco, pero no. El tema de los estadios, pensemos que los estadios fueron enunciados a fines de la década del 50, a principios de la década del 60. O sea, no es lo mismo, y que sabemos que el trabajo de Piaget fue en base a anotaciones que él llevaba de sus propios hijos. Entonces, pensemos que la vivencia de un chico, ¿no? Que de esa época no es la misma vivencia que un chico de ahora. ¿Por qué? Porque el chico ahora, tecnológicamente, está totalmente avanzado, ha evolucionado en una forma descomunal, ¿no? O sea, cuántas veces nuestros hijos vienen y nos explican, no, tenés que usar el programa tal, o tenés que apretar tal cosa, o tenés que descargar esto, tenés que ¿no? Y uno queda mirando un idiota, porque vos decís, viste, ¿cómo no me di cuenta? Pero es una cuestión generacional, es decir, esto no es que es rígido, pero sin embargo, los estadios siguen teniendo su vigencia, ¿sí? Siguen siendo, vamos a decir, elementos de referencia a la hora del trabajo psicopedagógico, porque por lo menos nos dan un pequeño parámetro como para poder entender cómo evoluciona el pensamiento del chico. El primer estadio, ¿sí?, que Piaget enuncia es el sensorio motor. El estadio, vamos a decir, el estadio sensorio motor va de los 0 a los 2 años. Perdón, de los 18 meses a los 2 años, perdón. 18 meses a los 2 años. El estadio sensorio motor es un estadio que se caracteriza por un pensamiento de tipo egocéntrico. Es decir, ¿por qué digo egocéntrico? Porque todo tiene que ver con la propia acción del sujeto, lo que el sujeto hace, ¿sí? Y todo se explica desde ese lugar. ¿Mm? Por eso decimos que es egocéntrico, no, digamos, no tiene relación de repente con las leyes físicas o con la lógica
o con otro tipo de vamos a decir, de leyes convencionales. En el estadio sensorio-motor, ¿sí? Respecto al pensamiento, este estadio se centra básicamente en 4 aspectos. Las nociones de tiempo, las nociones de causalidad, noción de espacio y noción de objeto permanente. ¿Mm? Esos 4 elementos: tiempo, espacio, causalidad y objeto permanente. ¿Sí? ¿Qué elementos vamos a encontrar o tienen que ver con lo egocéntrico? Por ejemplo, vamos con el primero, con el tiempo. El tiempo, ¿sí? Tiene que ver con las necesidades propias del sujeto. Es decir, por ejemplo, la hora de comer no va a ser a la 1 o a las 9 de la noche o a las 5 de la tarde. La hora de comer va a ser cuando yo tenga hambre. ¿Sí? ¿Vieron cuando llora, no? Que dice, hoy tiene hambre, tiene sueño, todo. Las abuelas empiezan a elaborar teoría. No tiene hambre, tiene sueño, tiene fiebre. Bueno, un poco todas estas cuestiones, ¿no? Es decir, cuando tiene hambre, llora, 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 sean las 3 de la mañana, sean las 2 de la tarde, sean las, no sé, 11 de la noche, qué sé yo, la hora que se le ocurra. Lo mismo a la hora de dormir, ¿sí? Los que son padres primerizos, digamos, el van pasado, es decir, esto de no durmió en toda la noche, no me dejó dormir, lo mataría, y yo mañana a las 7 de la mañana me tengo que levantar, o sea, ¿sí? Pero el chico, digamos que no tiene noción de esto, o sea, el tiempo de dormir es cuando yo tengo sueño, ¿sí? No cuando hay que ir a dormir, no a las 10 de la noche o a las 11 de la noche, o sea, yo duermo cuando, si no, mismo, qué sé yo, no duerme a la tarde o no hace siesta a la tarde, ¿no? Que vos decís, bueno, ¿cómo puede ser, ¿no? Que este chico no se duerma o esté tan inquieto? Bueno, pasa esto, es decir, la noción del tiempo, ¿sí? Pasa por todos estos aspectos o todos estos, sí, vamos a decir, este aspecto egocéntrico. El espacio es lo mismo. El espacio está de repente supeditado a el propio accionar del sujeto. Es decir, el espacio que va a existir es el espacio, ¿sí?, donde el sujeto interactúa, o el espacio que conoce, o el espacio que puede tocar. Lo otro no es espacio. ¿Mm? ¿Vieron por ejemplo, no sé, el nene que está en el corralito y que lo sacaste del corralito y se pone a llorar, podés decir, ¿por qué llora? Ah, llora porque lo sacaron, porque le gusta estar ahí. ¿Por qué? Porque su lugar, claro, es una angustia que se produce, ¿por qué? Porque su lugar es el corralito, es decir, el hecho de sacarlo del corralito y ponerlo en el piso implica un cambio, implica un nuevo espacio. No es el espacio habitual donde él suele estar, o cuando, qué sé yo, de repente empieza a caminar por la casa, empieza a subir por las escaleras, empieza a andar por todos lados, ¿no? Empieza como a experimentar, y así es como va estableciendo, digamos, las nociones de espacio, empieza a construirlo, ¿sí? Pero a través de, o a partir de qué, a partir de su propia acción y de su propia interacción con el medio. El otro aspecto que tratamos acá en el nivel sensomotor
es el objeto permanente. Es decir, el objeto va a existir si yo lo puedo ver. Si no lo puedo ver, no existe. O el sujeto, si no está, no existe. No hay nada. ¿Sí? Por ejemplo, Piaget hace una experiencia, ¿sí? Por ejemplo, observando a sus hijos, o a uno de sus hijos, donde el hijo está jugando con un patito de hule, ¿no? Y, por ejemplo, él lo esconde atrás de una almohada. Claro, y el nene, al no ver el pato, se angustia y empieza a llorar. Por ejemplo, bueno, esto es lo que pasa, es decir, el objeto deja de existir como tal, ¿sí? Es decir, como no lo veo, no está, a pesar de que a lo mejor lo puedo tener en la mano, lo escondí, o lo tapé con algo, o algo por el estilo. Sin embargo, si yo no lo puedo ver, ese objeto de repente no existe, no tiene existencia, no está. Y por último, tenemos lo que es la causalidad, ¿sí? O la noción de causalidad. Desde esta noción de causalidad, en el estadio sensorio-motor, las cosas suceden también por la propia acción del sujeto, que tiene que ver un poco más con lo, vamos a decir, con la aplicación mágica o de tipo mágica, en donde, por ejemplo, el objeto se mueve porque yo lo muevo, ¿sí? El auto anda pues yo lo tiro, o no sé, sopla para apagar una luz, por ejemplo, ¿no? Y cree que con eso lo apaga. Por ejemplo, experiencias de este tipo que donde el sujeto, digamos, por su propia acción, que a veces, ya les digo, tiene esa base un poco de lo mágico, desde lo ilógico, vamos a decir, se produce esa acción sobre los objetos. Bueno, el siguiente estadio es el preoperatorio. ¿Por qué le decimos preoperatorio? Porque el sujeto empieza a operar o a hacer las primeras operaciones sobre los objetos y empieza a establecer sus primeros conceptos. Este estadio preoperatorio va de 2 a 7 años. En una primera etapa, el preoperatorio tiene un pensamiento dominado más que nada por una acomodación pura. ¿Por qué digo una acomodación pura? Porque el sujeto lo que va a hacer es incorporar ese objeto, ¿no? Pero sin variar sus características. Es decir, va a tomar algo, eso nuevo, pero no lo va a acomodar a lo que ya conoce, lo toma tal cual está. Entonces ahí se producen, digamos que, algunas malas interpretaciones o algunos problemas, digamos, de repente a la hora de poder establecer estos primeros conceptos, ¿sí? Entre los 2 a 4 años, el pensamiento es preconceptual. Por ejemplo, a los 3 años empieza a diferenciar los colores. A los 4 años empieza también a poder diferenciar las formas, por ejemplo.
¿sí? Las letras puede ser que también las empiece a conocer. Yo tengo un nene justo que cumplió ayer 2. Y no sé, no es porque sea mi hijo, ¿no? Pero yo te diría un poquito más grandes. Sí, capaz que alguna noción puede llegar a tener, pues escribir, pero generalmente a los 4, por ahí, ya 4 o 5, ahí inclusive en jardín ya se empieza a hacer un acercamiento a lo que es el aprendizaje de la letra o de la escritura, de la letra más que la escritura, ¿no? Pero sí, están estos primeros tanteos, vamos a decir. ¿Mm? Sí. A partir de los 4 años, el pensamiento se hace intuitivo. ¿Qué quiere decir que es intuitivo? Que empieza a poder ver algunos atributos del objeto. Ya no lo ve, digamos, no lo acomoda tal cual está. Empieza a encontrar mecanismos justamente para poder adaptar el objeto. Si se corta, después nos volvemos a conectar. En este pensamiento intuitivo, ¿sí? Por ejemplo, empiezan algunos razonamientos, ¿sí? En donde, por ejemplo, muchas veces no se pueden, lo que generalmente sucede es que no se puede establecer atributos entre los elementos o entre